En Mago Reddit, la historia de hoy es... Mi tía distante que apenas me hablaba me dejó toda su fortuna millonaria, pero el motivo secreto detrás de su decisión hizo que mis padres perdieran completamente el control. Nunca le di mucha importancia a mi tía Lidia. Como hermana mayor de mi madre, siempre estuvo presente en el fondo de mi existencia, pero jamás desarrollamos un vínculo cercano. Mis padres la describían como la figura excéntrica de la familia, independiente, singular y tercamente autosuficiente. Durante mi niñez, nuestros encuentros se limitaron a algunas reuniones familiares. No mostraba calidez ni particular afecto, aunque tampoco resultaba desagradable. Según mis padres, ella siempre les había mostrado preferencia, obsequiándoles regalos costosos y respaldándolos cuando lo necesitaban. Hablaban de ella como si tuvieran asegurada su completa devoción. Por eso cuando tía Lidia falleció el mes pasado, no anticipé verme significativamente involucrada. Supuse que mis padres se ocuparían de todo lo necesario y, como de costumbre, alardearían sobre la herencia que recibirían. Ni siquiera asistí al funeral. Se celebraba en otro estado y no podía permitirme ausentarme del trabajo ni cubrir los gastos del viaje. Para ser sincera, no experimenté gran tristeza. ¿Cómo podría, cuando ella siempre se mantuvo tan distante? Imaginen mi asombro cuando recibí la carta de su abogado una semana después. Inicialmente pensé que se trataba de un error. El sobre, grueso y con un sello oficial, estaba dirigido a mí. Lo abrí con vacilación, recorriendo rápidamente los términos legales hasta que mis ojos se detuvieron en el fragmento que me provocó un vuelco en el estómago. Tía Lidia me había legado toda su herencia. Su patrimonio completo. Releí las palabras una y otra vez, incapaz de aceptarlo. Debía existir algún malentendido. ¿Por qué me dejaría algo a mí? Y menos aún la totalidad de sus bienes. Era simplemente su sobrina. Alguien a quien apenas reconocía. Ni siquiera formaba parte activa de su vida. Las únicas personas cercanas a ella, si podían considerarse así, eran mis padres. Llamé inmediatamente al abogado para aclarar la situación. Lo confirmó sin titubear. Mi tía había actualizado su testamento 5 años antes, designándome como única beneficiaria. Poseía bienes valorados en una pequeña fortuna, una casa totalmente pagada. Ahorros considerables, inversiones y varios artículos personales de significativo valor. Me explicó que había dejado instrucciones específicas para que me tomara mi tiempo y decidiera qué hacer con todo, pero en definitiva me pertenecía. Por un momento, quedé paralizada. Este tipo de acontecimientos no le suceden a personas como yo. Era una joven de 28 años luchando por sobrevivir, trabajando en 2 empleos de medio tiempo solo para mantenerme a flote. Mis padres nunca me habían brindado apoyo económico ni emocional. Pasé la mayor parte de mi vida sintiéndome como una ocurrencia tardía en mi propia familia. De pronto sostenía en mis manos un salvavidas. Uno que podría transformarlo todo. La euforia no perduró mucho. Mis padres se enteraron casi de inmediato. Comenzó con una llamada telefónica de mi madre. Sonaba alegre y casi jubilosa, preguntándome cómo estaba y si había recibido alguna noticia interesante últimamente. Sabía que ella ya estaba informada, podía percibirlo en su tono. Respondí con cautela, admitiendo que había recibido correspondencia del abogado de tía Lidia. Su reacción fue instantánea. Rió comentando que ya era hora de que tía Lidia organizara sus asuntos. Me preguntó cuánto valía la herencia, asumiendo de antemano que yo no tenía derecho a reclamarla. Y cuando vacilé, insistió con mayor firmeza. Su voz se tornó áspera. Exigió saber qué me había comunicado el abogado. Le revelé la verdad. Hubo silencio al otro lado de la línea y luego estalló. Me acusó de mentir, de intentar estafar a la familia con lo que legítimamente les correspondía. Mi padre vociferaba en segundo plano, su voz amortiguada pero furiosa. Ambos despotricaban sobre cómo tía Lidia nunca habría hecho algo así, cómo debía tratarse de un error, y cómo yo no tenía derecho a conservar dinero que les pertenecía a ellos. Ella era nuestra hermana, no tuya, espetó mi madre, con voz temblorosa por la indignación. No tienes ningún derecho a su patrimonio, solo te lo dejó porque de alguna manera la manipulaste. Será mejor que hagas lo correcto y lo entregues. La familia es lo primero. No podía creer lo que escuchaba. ¿Manipulado? Apenas mantenía comunicación con tía Lidia. Le recordé eso a mi madre, pero no mostraba interés en la lógica. Continuaba repitiendo que era injusto, que tía Lidia debía haber estado confundida al redactar el testamento, y que yo estaba obligada a corregir esta injusticia. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso una visita sorpresa de mis padres. No estaban simplemente molestos. Estaban furiosos. Mi padre exigió que cediera la herencia inmediatamente, alegando que era su derecho por nacimiento. Mencionaba repetidamente cuánto habían trabajado para criarme, cuánto habían sacrificado, y lo ingrata que estaba siendo al siquiera considerar conservar el dinero.
Intenté mantener la calma, pero su constante acoso resultaba agotador. Cada vez que me mantenía firme, intensificaban la culpabilización. Afirmaban que estaba destruyendo a la familia, que actuaba con avaricia y que me arrepentiría si no hacía lo correcto. En determinado momento, mi padre declaró: «Piensas que este dinero te pertenece, pero no es así. Es nuestro. Ella era nuestra hermana, no tuya. ¿Qué pensaría la gente si supieran que estás robando a tus propios padres?» Quedé atónita. ¿Robar? La desfachatez resultaba casi risible, pero no había nada gracioso en cómo me estaban tratando. Por primera vez, percibí lo prepotentes y manipuladores que podían ser. Sin fuerzas para continuar discutiendo, les comuniqué que necesitaba tiempo para reflexionar. Eso no les satisfizo, pero era la única manera de conseguir que abandonaran mi apartamento. Tras su partida, me senté y lloré, no por sentirme culpable, porque no era así, sino porque comprendí lo poco que me valoraban como persona. Esta herencia no representaba únicamente dinero. Constituía una oportunidad para que yo viviera una vida estable. Sin importar cuánto intentaran culpabilizarme, no permitiría que me lo arrebataran. Mientras secaba mis lágrimas y respiraba profundamente, tomé una decisión. Si pensaban que podían intimidarme y someterme, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Actualización 1. A la mañana siguiente, desperté encontrando docenas de llamadas perdidas y mensajes de texto de mis padres. Mi madre incluso había dejado varios mensajes de voz, cada uno más dramático que el anterior. En uno sollozaba, manifestando que no podía creer cómo estaba traicionando a la familia. En otro, su voz sonaba fría y cortante, acusándome de ser egoísta e ingrata. Mi padre había dejado un mensaje más breve pero más airado, amenazando con involucrar abogados si no solucionaba esto. Ignoré todo. En cambio, me concentré en contactar nuevamente al abogado de tía Lidia. Necesitaba comprender exactamente a qué me enfrentaba antes de que la situación escalara más. El abogado, el señor Clark, se mostró paciente y profesional, explicándome todo detalladamente. El testamento de tía Lidia era incontestable, y había dejado instrucciones claras sobre sus intenciones. Deseaba que yo, y únicamente yo, heredara su patrimonio. Cuando le pregunté por qué me había elegido, vaciló antes de responder. Comentó que tía Lidia había hablado muy favorablemente de mí en sus reuniones, describiéndome como trabajadora y amable. Al parecer, había estado siguiendo mi desarrollo de cerca a lo largo de los años, aunque no hubiéramos mantenido una relación cercana. Quedé estupefacta. Todas esas ocasiones en que pensé que se mostraba distante e indiferente, en realidad había estado prestando atención. El señor Clark añadió que tía Lidia se había sentido decepcionada por el trato que recibía de mis padres. Consideraba que eran prepotentes y despectivos, y no apreciaban los sacrificios que ella había realizado para mantenerme. Era mucho para asimilar. Había transcurrido toda mi vida sintiéndome ignorada y subestimada, pero aquí había alguien que había observado silenciosamente mis dificultades y deseaba marcar una diferencia. Este pensamiento me llenó los ojos de lágrimas. Después de la conversación, experimenté un renovado sentido de determinación. Tía Lidia me había elegido por algún motivo, y no permitiría que mis padres me intimidaran para renunciar a su legado, pero enfrentarlos no sería sencillo. Esa tarde recibí otro golpe en mi puerta. En esta ocasión era mi prima mayor, Sara, a quien no había visto en años. Era la sobrina predilecta de mis padres, y siempre había sido su niña ejemplar. Durante mi crecimiento, constantemente me comparaban con ella, lo atractiva que era, lo inteligente y exitosa. No me sorprendió que la enviaran a dialogar conmigo. Sara no perdió tiempo en abordar el asunto. Mencionó que había escuchado sobre el testamento de tía Lidia y quería ayudarme a entrar en razón. Afirmó que mis padres estaban devastados y que yo actuaba con crueldad al negarme a compartir la herencia con ellos. Aseguró que mi madre había estado llorando incesantemente. Mi padre estaba perdiendo el sueño por la traición. Luego se inclinó, con tono rebosante de condescendencia, y manifestó que aún no era demasiado tarde para corregir las cosas. «Tienes que comprender», me dijo Sara. Tía Lidia debía estar confundida. Probablemente no advirtió la tensión que esto generaría en la familia. No desea ser la causa de una ruptura permanente, ¿verdad? No pude evitar reírme. Le pregunté si mis padres alguna vez habían considerado cómo su comportamiento podría haberme afectado. Reflexionaron sobre la ruptura que crearon cuando constantemente me menospreciaban, ignoraban mis necesidades y me hacían sentir insignificante. Sara parecía incómoda, pero persistió. Declaró que me mostraba excesivamente emocional y necesitaba pensar con lógica. Incluso sugirió que otorgara a mis padres una porción razonable de la herencia para preservar la paz. Resultaba exasperante. Me trataba como a una niña incapaz de entender las consecuencias de mis acciones,
cuando en realidad las comprendía demasiado bien. Mis padres habían dedicado años a minar mi confianza, haciéndome sentir insignificante, y ahora pretendían que les entregara lo único que finalmente podría proporcionarme cierta independencia. Le comuniqué a Sara que no me interesaba negociar. El testamento de tía Lidia era claro y no tenía intención de contravenir sus deseos. Si mis padres tenían objeciones al respecto, podrían tratarlo con el abogado. Sara se marchó murmurando algo sobre cómo estaba cometiendo un grave error. No me importaba. Los días siguientes transcurrieron inquietantemente tranquilos. Mis padres dejaron de llamar y enviar mensajes, y por un momento pensé que podrían haberse rendido. Pero intuitivamente, sabía que no era así. Y efectivamente, la calma no se prolongó demasiado. Una mañana desperté con una avalancha de notificaciones en mi teléfono. Mi madre había publicado una extensa diatriba emocional en Facebook, acusándome de robar la herencia y desgarrar a la familia. Se presentaba como víctima, afirmando que tía Lidia padecía inestabilidad mental al redactar el testamento, y que yo me aprovechaba de su confusión. La publicación contenía numerosas mentiras, pero eso no importaba. Los amigos de mis padres y los miembros de la familia extendida inmediatamente acudieron en su defensa, inundando los comentarios con mensajes de apoyo. Me calificaban de codiciosa, egoísta y despiadada, proclamando que traicionaba a mis propios padres por dinero. Resultó humillante. Ni siquiera había comunicado a la mayoría de la gente sobre la herencia, y ahora mis asuntos personales eran expuestos públicamente. Inicialmente experimenté una oleada de pánico. Desconocía cómo responder o si debía hacerlo. Pero mientras leía los comentarios, algo cambió. Estas personas no me conocían. Ignoraban los sacrificios que había realizado para sobrevivir, o los años de negligencia emocional que había soportado de mis padres. Me juzgaban basándose en una narrativa unilateral y comprendí que no les debía nada, ni una explicación, ni una disculpa, absolutamente nada. En lugar de interactuar con la publicación, contacté nuevamente al señor Clark. Le relaté la situación y solicité su consejo. Me aseguró que mis padres carecían de cualquier derecho legal sobre la herencia, independientemente del escándalo que provocaran. También sugirió que documentara todo, cada llamada, mensaje y visita, en caso de que intentaran intensificar más la situación. Su enfoque tranquilo y práctico me ayudó a concentrarme. No podía controlar lo que mis padres expresaban o hacían, pero sí cómo respondía. Decidí bloquear a mi madre en Facebook y configurar mi perfil como privado. También me comuniqué con algunos amigos cercanos para informarles sobre lo que ocurría, para que no fueran sorprendidos por el drama. Su apoyo significó muchísimo para mí. La próxima vez que mis padres intentaron contactarme, estaba preparada. No respondí a sus llamadas, pero les envié un mensaje indicando que cualquier comunicación adicional debería canalizarse a través del señor Clark. No lo tomaron positivamente. Mi padre envió una respuesta furiosa, acusándome de irrespetuosa y amenazando con excluirme de la familia. Mi madre continuó con un mensaje de voz entre lágrimas, suplicándome que reconsiderara, pero no estaba dispuesta a ceder. Mantenía el control. Actualización 2. Las consecuencias de las diatribas de mi madre en Facebook se intensificaron rápidamente. Amigos con quienes no había dialogado en años me contactaron para indagar qué sucedía, mientras familiares lejanos se sumaban a la controversia para criticarme o respaldarme. Tras reflexionar, comprendí que esto era precisamente lo que mis padres deseaban, control mediante la humillación. Me negué a proporcionarles esa satisfacción. Tras consultar con el señor Clark, decidimos tomar medidas. Propuso presentar una demanda por difamación contra mis padres, considerando las evidentes falsedades que habían difundido en línea. No se trataba del aspecto económico, la herencia de tía Lidia me había dejado más que asegurada, sino de establecer límites y clarificar que no podrían intimidarme para someterme. Cuando le otorgué autorización, el señor Clark actuó con celeridad. Se envió una notificación formal a mis padres, detallando las declaraciones difamatorias realizadas y exigiendo una retractación pública y disculpa. Si se negaban, procederíamos judicialmente. Como era previsible, mis padres reaccionaron con furia. Mi madre me llamó histérica, vociferando sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Mi padre dejó un mensaje de voz mordaz acusándome de insensibilidad y advirtiendo que lamentaría mis acciones. No respondí a ninguno. Luego llegaron las súplicas. Días después, Sara apareció inesperadamente en mi puerta, su habitual comportamiento confiado reemplazado por nerviosismo. Intentó culpabilizarme afirmando que demandar a mis padres significaba traspasar límites, y que debía considerar cómo esto afectaba su salud. No me conmovió. Le manifesté que si realmente les preocupaba su bienestar, deberían haber reflexionado sobre las consecuencias de sus actos antes de difundir mentiras sobre mí en Internet.
A Sara le desagradó esa respuesta. Modificó su estrategia, alegando que yo exageraba, que la familia podría resolver esto privadamente. Incluso propuso conseguir que mis padres se disculparan personalmente en lugar de someterlos a la humillación pública. Reí amargamente, y le expresé que era demasiado tarde. Durante años me habían tratado como una ocurrencia tardía, desestimando mis sentimientos y priorizando sus propios deseos. Ahora finalmente afrontaban las consecuencias de su comportamiento y no pensaba ceder. Cuando Sara comprendió que no me doblegaría, realizó un último intento desesperado. Mencionó a tía Lidia, sugiriendo que mi tía no habría deseado este tipo de conflicto familiar. La interrumpí, recordándole que tía Lidia me había legado su fortuna por alguna razón. No permitiría que nadie faltara el respeto a su memoria convirtiendo sus últimas voluntades en moneda de cambio. Al día siguiente, el señor Clark me informó que mis padres deseaban alcanzar un acuerdo. Habían reconocido carecer de una defensa sólida, y ansiaban evitar la vergüenza de un litigio. Esperaba que negociaran, pero aceptaron las condiciones del señor Clark sin mayor resistencia. Los términos eran simples. Debían emitir una disculpa pública en redes sociales, retractándose de sus falsas declaraciones y reconociendo el daño causado. Adicionalmente, me pagarían $4.000 en concepto de daños, no porque necesitara el dinero, sino como gesto simbólico demostrando que sus acciones tenían consecuencias. Pero no había concluido. Le comuniqué al señor Clark que tenía una condición adicional. Si Sara pretendía ejercer de mediadora, podía comenzar disculpándose personalmente conmigo, y no deseaba una disculpa superficial. Quería que se arrodillara. El señor Clark se sorprendió, pero accedió a incluir la exigencia en el acuerdo. Mi razonamiento era sencillo. Sara había dedicado años a acosarme, realizando comentarios despectivos sobre mi apariencia, mis elecciones y mis logros. Siempre había sido la niña predilecta de mis padres, pese a ser únicamente su sobrina, disfrutando de sus elogios mientras yo era tratada como extraña. Si deseaba defenderlos con tal pasión, podía mostrarme el mismo nivel de humildad que ellos estaban siendo obligados a exhibir. Cuando Sara conoció mi demanda, se enfureció. Me llamó vociferando sobre la humillación que supondría, acusándome de vengativa. Le manifesté que era libre de rechazar si no deseaba disculparse, pero yo no proseguiría con el acuerdo. Si pretendía inmiscuirse en mi vida y aliarse con mis padres, necesitaba comprender que sus acciones también conllevaban consecuencias. Finalmente accedió. La disculpa se concretó una semana después en el despacho de mi abogado, y mis padres lucían derrotados mientras me entregaban el acuerdo conciliatorio firmado. Los ojos de mi madre estaban enrojecidos por el llanto, y mi padre evitaba el contacto visual. El señor Clark examinó los documentos para verificar que todo estuviera en orden antes de asentir hacia mí. Sara permanecía a un lado, con los brazos firmemente cruzados sobre el pecho. Parecía desear estar en cualquier lugar excepto allí. Cuando llegó su turno, dudó momentáneamente, dirigiendo la mirada hacia mis padres en busca de apoyo. Mi padre le dedicó un pequeño asentimiento, y ella avanzó con renuencia. Le indiqué que se arrodillara. Su rostro enrojeció de ira, pero no objetó. Lentamente, descendió al suelo, sus ojos ardiendo de resentimiento. Murmuró una disculpa, su voz apenas audible. Le solicité que hablara más fuerte, y repitió, con mayor volumen esta vez, manifestando que lamentaba la forma en que me había tratado y por aliarse con mis padres. Admitió que sus acciones habían resultado hirientes, y que se había equivocado al desestimar mis sentimientos. Fue una pequeña victoria, pero pareció significativa. Por primera vez, no era yo quien resultaba menospreciada o descartada, y por primera vez, yo ostentaba el poder. Concluidas las disculpas, me incorporé y salí sin mirar atrás. No necesitaba escuchar sus excusas o justificaciones. Había transcurrido toda mi vida intentando ganarme su aprobación, pero ahora comprendía que sus opiniones carecían de relevancia. Lo importante era que finalmente me había defendido. La disculpa pública apareció en las cuentas de redes sociales de mis padres más tarde ese día. Estaba cuidadosamente redactada, sin duda con la asistencia de su abogado, pero resultó suficiente para rehabilitar mi reputación. Admitieron haber difundido información falsa, y reconocieron que sus acciones me habían perjudicado. El acuerdo por $4.000 se depositó en mi cuenta poco después. Representaba una insignificancia comparado con la herencia de tía Lidia, pero no se trataba del dinero. Se trataba de demostrar que ya no toleraría intimidaciones. Respecto a Sara, me evitó tras la disculpa. Supe a través de parientes que se sentía avergonzada por todo el asunto, pero no me preocupaba. Había participado en el comportamiento tóxico de mis padres durante años, y era momento de que afrontara las consecuencias. Con el conflicto legal superado, finalmente experimenté sensación de paz.
La herencia de tía Lidia me había proporcionado más que seguridad financiera. Me había otorgado la fortaleza para defenderme y exigir el respeto que merecía. Actualización 3. Cuando tía Lidia me legó toda su fortuna, no se trataba únicamente de dinero, sino de confianza. Creyó en mí para actuar correctamente, para utilizar su legado de manera significativa. No tomé eso a la ligera. Tía Lidia había sido una mujer excéntrica, ferozmente independiente que valoraba la integridad, la lealtad y la familia. Cualidades que mis padres nunca parecieron comprender. Deseaba honrarla de una forma que reflejara su identidad y sus principios. Inicialmente dudaba sobre cómo proceder. Las cifras resultaban intimidantes. Mientras parte del dinero permanecía vinculado a inversiones, aún disponía de una cantidad impresionante. No pensaba malgastarlo en lujos frívolos. Tía Lidia no lo habría aprobado y además no me parecía adecuado. Había transcurrido tantos años economizando y ahorrando, presupuestando cuidadosamente cada centavo, que la idea de gastos imprudentes me incomodaba. Una de mis primeras acciones consistió en asegurar mi propio futuro. Liquidé todas mis deudas, incluyendo préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y la pequeña hipoteca que gravaba mi modesta vivienda. Saberme económicamente libre supuso un enorme alivio. También establecí un fondo de emergencia substancial, garantizando que nunca más debería preocuparme por gastos imprevistos. Posteriormente, dirigí mi atención hacia la residencia de tía Lidia. Su extensa propiedad victoriana había constituido el centro de su existencia. Requería importantes reparaciones y renovaciones, pero no soportaba la idea de venderla o permitir su deterioro. Contraté a un equipo de profesionales para restaurarla a su antigua gloria, pero comprendía que esta herencia no concernía exclusivamente a mí. La vida de tía Lidia había sido de generosidad silenciosa, me informó el señor Clark. Siempre había contribuido en la medida de sus posibilidades, ya fuera donando a bancos de alimentos locales, apoyando refugios para mujeres o financiando programas educativos, y continuar ese legado me pareció la forma más natural y significativa de honrarla. También realicé donaciones a organizaciones benéficas que tía Lidia había respaldado durante su vida. Los bancos de alimentos locales recibieron generosas contribuciones, asegurando que las familias necesitadas no padecieran hambre. Se proporcionó a los refugios para mujeres fondos muy necesarios para ofrecer recursos, asesoramiento y espacios seguros para sobrevivientes de violencia doméstica. Una de las donaciones más personales se destinó a un programa de alfabetización que ayudaba a adultos a aprender a leer. Tía Lidia había colaborado como voluntaria allí durante años, y recordaba la pasión con que hablaba sobre la alegría de presenciar cómo alguien descubría el mundo a través de los libros por primera vez. Donar en su nombre me pareció cerrar un círculo con algo que ella había amado. Cuando se difundió la noticia sobre el destino que estaba dando a la fortuna de tía Lidia, no me sorprendió volver a saber de mis padres. Su sentido de merecimiento resultaba ilimitado, y no permitirían que la herencia se escapara sin explorar todas las posibilidades. En esta ocasión emplearon una nueva estrategia. Enviaron a parientes como intermediarios. Comenzó con un mensaje de voz de una tía con quien apenas dialogaba, incluso en festividades. Su tono rebosaba falsa cordialidad, mientras comentaba lo orgullosa que estaría tía Lidia de las donaciones realizadas. Luego surgió el giro. Mis padres habían mencionado que atravesaban dificultades económicas, añadió. ¿No sería maravilloso si pudiera extenderles algo de la generosidad de tía Lidia? ¡Qué absurdo! ¿Dificultades económicas? ¿A quién pretendían engañar? No respondí. Al día siguiente, una prima a quien no había visto desde la adolescencia me envió un extenso mensaje. Recordó cuando tía Lidia nos llevó a tomar un helado, y luego sutilmente orientó la conversación hacia cómo mis padres atravesaban momentos difíciles. Según ella, resultaría justo que les ayudara puesto que continuaban siendo familia. Contemplé el mensaje prolongadamente antes de eliminarlo. Si estas personas creían que podrían culpabilizarme para entregarles dinero, estaban a punto de llevarse una gran decepción. Lo que realmente me indignó, sin embargo, fue cómo intentaron utilizar el concepto familiar como arma contra mí. ¿Dónde residía ese sentido de familia cuando crecía siendo ignorada y desestimada por mis padres? ¿Dónde se encontraba cuando debía valerme por mí misma? Mientras mi prima Sara era mimada y consentida, ahora que poseía algo que codiciaban, ¿repentinamente volvía a ser familia? Pero no todos mis parientes se comportaban idénticamente. Algunos primos, como la sobrina de mi padre, Sofía, siempre se habían mostrado amables conmigo. Observando el esfuerzo de Sofía para costear sus estudios de enfermería, decidí ofrecerle apoyo. La contacté directamente y mantuvimos una conversación. Inicialmente dudó, pero cuando le aseguré que se trataba del dinero de tía Lidia y no de mis padres, aceptó agradecida. Sofía no fue la única.
También ayudé a mi primo Marcus, quien siempre me había defendido durante nuestra niñez, a pagar su matrícula en la escuela técnica. Ambos expresaron sincera gratitud, y presenciar su entusiasmo y alivio me hizo sentir que realizaba algo significativo con la herencia. Naturalmente, mis padres se enteraron de que estaba ayudando a Sofía y Marcus, y entonces reanudaron las llamadas y mensajes. Mi madre dejó un mensaje de voz. Percibía el temblor en su voz afirmando que no podía creer que estuviera proporcionando dinero a primos, mientras sus propios padres afrontaban dificultades. Me acusó de egoísmo e ingratitud, y de faltar al respeto a quienes me habían criado. El mensaje de mi padre resultó aún más directo. Exigió saber por qué ayudaba a parientes lejanos en lugar de apoyar a mi familia inmediata. No me molesté en responder a ninguno. Su persistencia no cesó. Comenzaron a enviarme mensajes diariamente, alternando entre culpabilizarme e insultarme directamente. Mi madre aseveró que tía Lidia se habría avergonzado de cómo los trataba. Mi padre declaró que era una hija insensible que lamentaría abandonar a su familia. Resultaba risible, realmente. Estas mismas personas me habían ignorado durante toda mi vida. Habían respaldado a Sara incluso cuando me acosaba incesantemente, y únicamente me consideraban como recurso de emergencia cuando necesitaban algo. Tenían la osadía de calificarme de despiadada. Eventualmente intensificaron la situación. Mi padre me llamó cierta noche, su voz rebosante de ira. Manifestó que si no comenzaba a apoyarlos económicamente, no tendrían alternativa excepto revelar a todos lo ingrata y cruel que era. Le pregunté cómo se encontraba la nueva casa de campo que recientemente habían adquirido. Se interrumpió en medio de su diatriba. Tartamudeó. Le informé que volvería a comunicarse con mi abogado, y finalicé la llamada. Esa fue la gota que colmó el vaso. Contacté a mi abogado la mañana siguiente y le expliqué la situación. Le relaté las constantes llamadas, los mensajes y cómo mis padres intentaban obtener dinero a través de parientes. Escuchó pacientemente y luego me aseguró que se encargaría del asunto. En una semana, mi abogado había enviado una advertencia formal a mis padres. La carta detallaba cómo sus repetidos intentos de acosarme resultaban inaceptables y que cualquier contacto adicional derivaría en acciones legales. Era clara y firme, sin dejar margen a interpretaciones erróneas. No recibí comunicación directa de ellos posteriormente, pero mi tía me llamó días después, furiosa. Declaró que había excedido los límites al amenazar con procedimientos legales contra mis propios padres. Le expliqué serenamente que no tenía obligación de tolerar hostigamiento, incluso de familiares, si no respetaban mis límites, y que gozaba de pleno derecho a protegerme. Le pregunté si deseaba ser la siguiente. Mis padres finalmente cedieron, aunque no sin un último intento de presentarse como víctimas. Publicaron un mensaje ambiguo en redes sociales sobre cómo los hijos ingratos olvidan los sacrificios realizados por sus progenitores. No habían aprendido la lección. Algunos parientes intervinieron con comentarios comprensivos, pero otros conocedores de la verdad me defendieron. Sofía incluso comentó afirmando que tía Lidia había expresado claramente sus deseos, y que yo estaba honrando su memoria de la mejor manera posible. Verla defenderme me conmovió hasta las lágrimas. Finalmente, las estratagemas de mis padres no prosperaron. No consiguieron manipularme para obtener lo que anhelaban ni lograron dañar mi reputación entre quienes realmente importaban. Por fin disfrutaba de paz y libertad para vivir según mis propios términos, sin que su influencia tóxica me agobiara.